Hacer un recuento de la literatura regional en Lambayeque es partir por una premisa fundamental, que cuando hablamos de literatura regional no es que nos excluyamos de una literatura universal o una literatura global, porque obviamente la literatura regional comprende la precisión específica de la literatura hecha en un espacio geográfico donde no necesariamente la gente que escribe en ese espacio ha nacido o pertenece por tradición y cultura y por, de alguna manera, herencia familiar. En la región Lambayeque, casi un 70% de la gente que está escribiendo, de esta treintena de escritores, poetas, narradores, novelistas, ensayistas, un 70% no necesariamente ha nacido en Lambayeque. Es gente inmigrante que ha venido de Cajamarca, que ha venido de Amazonas, que ha venido de Tumbes, Piura, Trujillo, otros espacios, otras latitudes. Y esa es una de las caracterizaciones que en la literatura regional lambayecana se ha tenido como una característica propia desde el siglo pasado. Gran parte de la obra producida aquí en la región Lambayeque no tiene necesariamente un eje temático o inspirador en Lambayeque propiamente dicho, como una simbología. Muchos de los temas son temas andinos, temas cosmopolitas, temas de otros espacios, tanto en la novelística como en la cuentística. Y esto porque Lambayeque es un hub, aquí en el Perú constituye un eje importante, digamos, de transmisión cultural, de negocios y de migración. Y eso ha dado como característica fundamental a que la literatura que se hace en Lambayeque no necesariamente refleje el carácter, digamos, de lambayecanidad cuando nos referimos a los elementos simbólicos, alegóricos. Porque el 70%, insisto, no ha nacido en la región Lambayeque y gran parte de su niñez, juventud, adolescencia la ha pasado en sus lugares de orígenes. Esto nos da una peculiar idea. Cuando hablamos de literatura lambayecana, en el rigor, no hay una literatura con identidad, no hay una literatura con símbolos propios de los lambayecanos, predominantemente, porque obviamente la gente que ha hecho literatura en Lambayeque es migrante. Otro aspecto importante que debemos también encuadrar es que cuando hablamos de literatura regional, no es que nos querramos circunscribir solo a lo local, a la capilla específica de Lambayeque. Hay que entender que la literatura en el Perú es muy heterogénea, muy heteróclita, con distintos matices, pero que la sumatoria de todas las literaturas regionales o locales hace una literatura nacional. Es difícil creer que porque un escritor va de provincias, va a Lima, va a escribir como un limeño. Porque cuando un escritor se va a un espacio geográfico diferente al que nació, lleva todas sus ilusiones, sus nostalgias, sus melancolías, las transporta imaginariamente en el subconsciente. Y al momento de crear, justamente ahí se refleja, ¿no es cierto?, en la parte temática, en la parte emotiva, en la parte nostálgica, en la parte del escenario geográfico donde generalmente ubica su obra. Esto lo digo porque obviamente muchas veces se ha cuestionado el hecho de que querramos circunscribirnos a una literatura regional. Y es que las literaturas regionales son necesarias y es parte de la idiosincrasia nacional, porque cada región tiene sus propias peculiaridades. Y la sumatoria de esas diferencias, de esas peculiaridades, hace que justamente la literatura nacional sea muy rica y muy diversa por la pluralidad de forma de escribir, de los giros idiomáticos, de los temas, de los tópicos que de alguna manera reflejan la idiosincrasia comunitaria y total.
¿Cómo es la literatura aquí en la gestión literaria, aquí en la promoción en la región Lambayeque? Primero tenemos que entender de que en nuestro país existe una política que está en el papel. El Ministerio de Cultura, que se formó hace más de 5 años atrás, obviamente trazó algunos lineamientos en lo que es el aspecto cultural, pero que en la práctica, como muchas cosas en el Perú, no se cumple. La gestión cultural que se hace aquí en el entorno regional es una gestión hecha por individualidades y por colectivos culturales de manera propia, de repente articulada a veces con los entes rectores, llámese la Dirección Desconcentrada de Cultura, llámese el Ministerio de Educación, llámese los gobiernos locales o el gobierno regional. Pero lo que sí tenemos claro es que esas gestiones, al ser individuales, al ser iniciativas propias de fuera del sistema, son iniciativas que a veces tienen apoyo y muchas veces no, porque no se cuenta con los presupuestos debidos. En el Perú es más fácil construir un parque, gestionar veredas, gestionar una carretera, a que gestionar un libro o la edición de un conjunto de libros o antologías. Porque justamente lo literario pareciera que dentro de la mirada política no es rentable desde el punto de vista, digamos, de capitalización del voto. Esto nos da la idea de que estamos viviendo en un país que obviamente no tiene la cultura como prioridad, menos la literatura como una cosa esencial o básica. Y obviamente la gestión cultural se hace de una manera individual, de una manera particular y de una manera muchas veces asistémica, porque cada quien trabaja a como va viniendo en el camino, la presentación de algunos libros, de algunos eventos, no de una manera sistemática, sino de una manera a veces fortuita y a veces ocasional. Otro elemento importante es que la difusión misma de la literatura también es un aspecto casi de grupo, casi tribal, casi sesgadamente particular en función de quienes promueven la literatura, en algunos casos a veces en colectivos y en la mayoría de casos de manera individual, que buscan estos escenarios como ayuda, como muletas para poder sacar a relucir de repente un texto o un libro al que hay que presentar. Otro elemento importante es que la difusión de las obras en la región Lambayeque, que más o menos a partir del 2010 se ha incrementado sustantivamente a un promedio de unos 25 a 28 libros por año desde el punto de vista literario. La edición obviamente siempre es una edición limitada, corta, una edición que no necesariamente va a más de los 1000 ejemplares, y una edición que obviamente es autofinanciada y autogenerada por el propio autor. No tenemos nosotros aquí en la región Lambayeque, ni en el gobierno regional, ni en los gobiernos locales, un presupuesto que de alguna manera nos diga: esto va a corresponder para el 2016 para editar 3, 4, 5 libros. No lo hay. Ni el gobierno regional ni en los gobiernos locales, llámese provinciales o distritales, no lo hay. Por la sencilla razón de que obviamente en el Perú, con estas nuevas políticas administrativas, para poder incorporar que el próximo año se dé un hecho con auspicio económico del gobierno central, tiene que necesariamente pasar por el presupuesto participativo y de alguna manera poder incorporarlo en la aprobación. De lo contrario, es mendigar con la respuesta consabida de que no hay presupuesto para la cultura. Por eso que la edición también es muy limitada. Una edición limitada que implica 200, 300 ejemplares, obviamente permite que el autor publique su obra, permite que el autor de alguna manera logre editar lo que antes estaba inédito, con un presupuesto más bajo de lo que se hacía antes,
cuando en OPSE nosotros trabajamos 1000 ejemplares, hoy se puede a través del multicopiado trabajar con ediciones mucho más baratas, mucho más cortas, que implican los 100, 200, 300 ejemplares como máximo. Porque también hay que entender de que no tenemos un mercado cautivo en lo que es la lectura. Las escuelas, los colegios, los docentes de comunicación en realidad no representan todavía hasta el momento un mercado cautivo. Es un mercado ocasional, un mercado que obviamente busca darle a los escritores a veces un reconocimiento en la mención o a través de repente de un diploma, pero creo que el mayor reconocimiento de un escritor es comprar y leer su obra, cosa que no ocurre. Lamentablemente en nuestro sistema educativo regional son todavía 7 los autores que se mantienen vigentes de manera oficial, y en muchos casos ni siquiera los 7 se leen en su totalidad. En muchos de los casos a veces son 2, 3 autores los que se leen, y obviamente no se logra completar con los 7 que existen. Y esto nos da una idea de que más o menos los 30 y tantos escritores que existen con obra, como mínimo 2 obras al costado, tampoco tengan lectoría y sean autores no oficiales o lectores no obligados a leerse. Y esto nos da una idea también de que la edición de cada texto no necesariamente representa un retorno inmediato de la inversión. Muchas veces estos libros en la noche de presentación no pasan de los 10 o 12 ejemplares de venta, que no representa ningún retorno, ningún estímulo para seguir editando un segundo libro, menos hacer una reedición. Lo que quiere decir que de manera general los textos que se están editando en los últimos tiempos son textos con bajo tiraje y son textos que no tienen un mercado cautivo seguro. Y esto porque también de alguna manera la lectoría es mínima. Si nosotros queremos buscar lectores entre los estudiantes, necesariamente el libro tiene que estar dentro de la programación oficial o dentro del plan lector, porque de lo contrario, libros que están fuera de ello son libros que no están obligados a leer, y la lectura obviamente está cada vez más reducida. Tenemos que entender que ni en las propias universidades, y aún más los docentes de comunicación, que son los más llamados a incentivar, a fomentar la lectura, son pocos lectores. Yo he podido hacer un seguimiento y muchos de los docentes de comunicación lamentablemente tienen el cartón, el título, pero solamente con el fin y el objetivo de tener una plaza y desempeño laboral. Pero no hay ni vocación lectora, ni vocación de crítica, ni vocación de escribir. Son gente que viene a reproducir los conocimientos y viene a desarrollar una labor profesoral, pero no una labor, digamos, de promoción de la lectura o de la creatividad verbal. Menos el comentario crítico, porque obviamente esos temas como que son temas súper especializados y solamente para un pequeño grupo selecto. En lectoría estamos muy pobres, muy deficientes. Si esto no ocurre en el mundo académico, con los docentes, con la gente universitaria, menos va a ocurrir con los colegiales, que no tienen obligación de comprar un libro que recién se edita y cuyo autor es apenas conocido, y obviamente no se tiene ni obligación. Menos hay la cultura de compra de un libro por necesidad propia. Yo creo que hay 2 formas de comprar un libro. La primera, cuando hay un condicionamiento y una obligación académica, que puede ser de una universidad, de un instituto, o que puede ser de la escuela o colegio. Y la segunda condición es cuando se da el libro a veces por la compra insistente y a veces la mirada sufriente de quien va a vender su texto, y prácticamente casi una actitud mendigante, ¿no? Entonces esas 2 formas, que son las predominantes, hacen de que obviamente la compra de un libro sea una cosa mínima, sea una cosa que no estimule al creador a editar o reeditar sus obras. Otro elemento importante es ver también cómo está organizado, digamos, también la actividad cultural. Obviamente la actividad cultural es una fracción mínima, que no pasa más de 30 autores en la región Lambayeque, entre poetas, narradores, ensayistas o gente que está vinculado específicamente a la literatura. No pasa, digamos. Y eso de no pasar es porque justamente la literatura se ha circunscrito a
mínimas porciones, y mucho menos todavía es que los grupos estén constituidos y organizados debidamente. Los grupos casi son islas individuales, archipiélagos que están funcionando muchas veces por iniciativa propia o por buscar de repente un afán protagónico. Lo malo sería que obviamente se hiciera con otros fines políticos o con fines económicos. En el caso de los fines políticos, a veces hay grupos que se constituyen con esa finalidad, pero efímeramente mueren al poco tiempo. En literatura, mantenerse literariamente es casi como una maratón. Exige de quien quiere ser denominado o recordado como poeta o narrador, exige casi un esfuerzo de maratón. Mientras que la maratón son 42 kilómetros, podría decir que un equivalente sería estar 42 años metido en la literatura para recién descubrir si esa persona persistió, si esa persona, su vocación no fue efímera o no solamente fue un acto de faroleo de 1 o 2 años y luego desaparece. En muchas generaciones literarias se han empezado con 15, 20 autores o gente activante, y al cabo de los 10, 15 o 20 años solamente ha quedado o 1 o 2 o máximo 3 personas, lo que quiere decir que el resto solamente fue un bluff de moda o un momento de distracción o de divertimento por encontrar a su grupo de amistades cuando no tenía otro espacio, otra cosa que hacer. Y obviamente esos grupos están pues prácticamente los que existen, los pocos que existen, están activando de una manera muy fragmentaria y muchas veces casi canibalizando, usando unos otros. Hay mucho deseo a veces de querer figurar en todos los grupos, que me parece una cosa hasta cierto punto no tener casi una bandera literaria. O sea, el querer estar en todos me parece más un afán de protagonismo, de figuretismo, antes que un afán real de promoción o amor a la literatura. Creo que esa indefinición me suena más a querer ser un todista, pero nunca aterrizar en nada. Aquí en Lambayeque, obviamente, autor que no está dentro de la programación, prácticamente es autor que está pues solamente en el círculo de amigos y no está más allá en la lectura. Y esa preocupación obviamente nos lleva a entender de que muchas veces estamos enfrascados a veces en mirarnos el ombligo, o enfrascados en querer vender una imagen egocéntrica, pero no enfrascados en querer hacer una imagen literaria, que es mucho más allá de eso. Y la imagen literaria va por construir textos que estén adecuados competitivamente a la realidad actual. No pasa solamente por vender el tema, que a veces puede ser materia muchas veces de una actitud personalista antes que de una actitud colectivista. Cuando queremos ganar lectores tenemos que irnos mucho más allá a veces del individualismo o del personalismo, y entender que la literatura tiene que ser un constructo que abarque y coberture todos los elementos y estamentos, digamos, de la cultura global de las personas. Un escritor es casi como una especie de representante o traductor del ingenio o, digamos, de la idiosincrasia humana. No puede solamente ser el vendedor, digamos, de sus emociones o de su vida particular o privada. Tiene que de alguna manera articularse y poder engancharse, digamos, con la totalidad. Otro aspecto importante es que también en el caso de las relaciones intergeneracionales vemos que hay el permanente conflicto, el permanente choque y confrontación. Muchas veces los escritores nuevos se quejan de que los escritores antiguos no les prestan atención, no los valoran, no los respetan y no les dan la debida bienvenida u oportunidad para estar entre ellos. Y a su vez también la gente antigua, la gente se queja de que los jóvenes
generalmente a veces adoptan poses o actitudes pedantes, autosuficientes, y terminan finalmente por querer imponerse frente a los demás sin reconocer que hay una tradición. Muchas veces los jóvenes adoptan a veces actitudes adánicas o actitudes pues de Eva, ¿no? Creen que con ellos se inició todo y se olvidan que obviamente hay una tradición, y se olvidan que hay antes de ello otras personas ya hicieron literatura. Entonces ese antagonismo permanente hace que haya soterradamente haya un conflicto, un choque intergeneracional. Conozco pocas personas en el entorno regional que se mueven en el campo literario que tienen una apertura y que tienen una asequibilidad a la gente joven. Y también conozco pocos jóvenes que tengan un respeto hacia el pasado y la tradición, digamos, de aquellos autores que hace 10, 15, 20 o 50 años hicieron literatura en Lambayeque y de manera muy bien hecha. Conozco poco. Eso indudablemente es un choque permanente, ¿no? Otro elemento importante también son los estudios literarios. Aquí en la región Lambayeque obviamente todavía nosotros no alcanzamos el nivel, la calidad, digamos, de un texto profesionalmente literario. Hay mucho texto suelto, disperso, casi de la edad de piedra, el romanticismo propio que tenemos todos por escribir un poemita cuando estamos en colegio, estamos enamorados. Pero obviamente hay poca gente que podríamos decir que ha tomado la literatura como un sentido profesional. Poca gente. Hay gente que lo toma como un divertimento, como un pasatiempo, como una moda, como una manera de repente de granjearse algo de prestigio, fama, coyunturalmente. Entonces eso también hace de que muchas veces los textos literarios no alcancen el nivel literario de trascendencia más allá de las fronteras locales y personales a veces de los grupos o círculos que a veces se hacen autobombos, que a veces se hacen heterobombos. Yo te doy tu ensalzamiento a ti y tú me devuelves también el ensalzamiento. Eso creo que es pernicioso y hasta cierto punto engañoso, porque no logra hacer que el autor supere a veces las deficiencias propias de un inicio literario. Y la tradición literaria, como no está todavía muy vigente, muy presente, sino está todavía recién empezando con los estudios literarios, también hace de que obviamente no haya el suficiente eco o la caja de resonancia para que las obras tengan una mayor valoración. Hay muchos jóvenes que piensan de que cualquier suspiro literario que se le ocurre caminando ya necesariamente es literario. Y obviamente está probado que mucha gente que publica y escribe no necesariamente su libro va a pasar a la posteridad. Son libros que a veces pasan a ser arrumados o a veces pasan a ser papel de despacho para vender y envolver pescado en el mercado modelo. Entonces hay literatura que se produce. Nosotros producimos un promedio de 27 libros aquí en la región Lambayeque, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Y de los 27 libros yo creo que 3, 4 tienen notoriedad y calidad, y el resto, como se dice criollamente, es panca. Es gente que no ha son textos que no han pasado el control de calidad, son textos que no tienen la trascendencia o que por sí mismos se van a defender, ¿no? Porque a veces obviamente los prologuistas defienden un texto porque es un amigo, es su compadre, es quien de repente lo invitó un trago de fin de semana, le invitó un pollo y se acabó. Pero finalmente el estudio literario no va más allá, ¿no? Se queda muy chato. Entonces creo que también los estudios literarios nos hacen mucha falta porque es el complemento de la creatividad y poder generar en los autores un mayor nivel. Y obviamente el rol de las instituciones del Estado es lamentablemente mínimo. A nosotros nos gustaría que haya un presupuesto en el gobierno regional o los gobiernos locales para editar de cada provincia, de cada distrito, una antología de los autores locales, ya sea en narrativa, ya sea en poesía, ya sea en ensayo o trabajos literarios que ayuden y contribuyan a ensanchar el acervo cultural. Lamentablemente no hay ese presupuesto y las entidades competentes, en esto el caso de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el Ministerio de Educación, no tienen la iniciativa ni tienen por política la implementación
de apoyar la actividad literaria en la región Lambayeque de manera sostenida. Por lo demás, el resto de actividades culturales también camina solitaria. Aquí el movimiento cultural yo creo que está muy sesgado, en el sentido en que cada actividad o cada faceta cultural que hay acá, teatro, pintura, música, escultura, cine, literatura, camina solitaria. Y dentro de cada grupo, dentro de cada faceta, también caminan solitarios. Mientras no logremos una maduración de integración total, que lo veo casi una utopía, el movimiento cultural seguirá caminando, pero sin un norte, sin una brújula definida. Hay mucha actividad dispersa y casi podríamos decir hay activismo, pero lo que nos falta es un poco el intelectualismo de cada uno. O sea, no tenemos un raciocinio, una reflexión intelectual de cada una de las actividades que se dan en la región Lambayeque, por la sencilla razón de que no tenemos, digamos, todavía un movimiento cultural que tenga los niveles intelectuales universales y que vaya a hacer una interpretación más allá, digamos, de la mera repetición. A veces los comentarios literarios suelen ser tan pobres, tan trillados, que repiten el argumento, que repiten casi profesoralmente lo que se hace en escuela, en colegio, repite lo que está en el texto. O sea, un comentario del texto no puede ser solamente la repetición de cuál es la idea principal o la idea secundaria de un texto. Cuál es el argumento, cuáles son, digamos, los personajes y el escenario. Yo creo que ese es un nivel profesoral que todavía no logramos superar. El comentario de un texto literario tiene que ir mucho más allá. Tiene que valorar no solamente el estilo, el manejo del lenguaje, el uso intensificado de las técnicas, el enfoque mismo, digamos, de la teoría moderna, de la novela, del cuento, de la poesía. Tiene que ir mucho más allá, ¿no? No puede ser la repetición misma literal de lo que está en el texto, porque eso es caer pues casi en el sentido profesoral. Y por lo demás creo que la literatura, si bien es cierto, está en un proceso de avanzada evolución, porque ha caminado en los últimos tiempos, lo que no había ocurrido hasta antes del 2010, se ha logrado que cada vez más textos se estén editando y conociendo. Aquí en la región Lambayeque hay casi un centenar de textos que están inéditos, pero por falta de presupuesto y recursos no logran tener ese espacio. Y creo que aquí es necesario el llamado de atención a las instituciones tutelares como de la cultura, como es el Ministerio de Cultura, Educación, para incorporar, digamos, en el menú literario más autores que permita, de alguna manera, ensanchar esa frontera literaria y generar de esa manera mayor lectoría. La promoción de la lectura y la promoción de la escritura tiene que ser con una alianza estratégica. El escritor y el lector de alguna manera deben buscar esos espacios de integración e intercambio. Los colegios no pueden ser elementos, conventos pasivos cerrados, cuando hay escritores en su entorno que muchas veces se convierten, las escuelas, los colegios se convierten, o las universidades, casi como en castillos feudales, ¿no? Cierran sus puertas y no permiten que el resto... Cuando creo que eso no solamente le hace daño a la gente que hace literatura, sino a la gente de la cultura en general, porque las universidades no pueden seguir siendo esas islas amuralladas de la Edad Media, ¿no? En que no querían que nadie ingrese a perturbar lo que pasaba adentro. Las universidades tienen que ser puertas abiertas y ser espacios de alguna manera promotores de cultura de hasta afuera, no solamente desde adentro. En las universidades muchas veces se gestan actividades que nadie sabe afuera. La comunidad universitaria no puede estar ajeno al entorno que es macro, más amplio, que es digamos, la comunidad en general. La universidad se debe a la colectividad. Y si la universidad cierra sus puertas, pues, ¿dónde está la difusión del pensamiento, de la cultura, del arte, del intelecto humano? No cumple. Si eso no lo hacen las universidades, menos lo harán otras entidades. Muy bien, y finalmente creo que el panorama literario, si bien es cierto, es auspicioso, pero tenemos que adoptar estrategias
mucho más de alianzas con el Ministerio de Educación, los gobiernos locales, la dirección del Ministerio de Cultura. Si no ocurre eso, vamos a seguir batallando 20, 30 años más por llamar la atención y decir que aquí se produce literatura, pero finalmente nadie la lee, nadie la conoce, nadie la valora, y por lo tanto estamos caminando divorciados. Por un lado los que escriben, por otro lado los que ahora ya casi ni leen, y eso tiene que cambiar.